Ahora sí. Buenas tardes. Entonces, continuando con el programa, vamos a iniciar la última mesa del día de hoy, donde van a participar en este momento los doctores Benjamín Díaz y Díaz, José René Olivo Campos y José Guillermo Vallarta Plata. Según el orden establecido para la intervención, que es el orden alfabético, primero hablará en consecuencia Benjamín Díaz y Díaz. Él es director general de Memoria Regulatoria de la Secretaría de Turismo a nivel federal, es director general del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria, fue subdirector general de Mercadotecnia del Consejo de Promoción Turística de México, coordinador de asesores de la Subsecretaría de Promoción en el sector turístico, ha trabajado en dependencias federales tales como el Banco de México, la Secretaría de Energía, Agricultura y Gobierno de la Ciudad de México, es economista por la UDG con maestrías en la ITAN, en Política Pública y en la Universidad de Pittsburgh en Desarrollo Económico, y nos va a hacer su exposición durante los próximos 20 minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al doctor Jorge Fernández la invitación a este foro, que consideramos de suma importancia por el tema que nos toca analizar y evaluar. Como me dieron 20 minutos, pues voy a tratar de ser conciso. Me pasan una tarjeta por si me paso. Tengo por ahí una presentación, no sé si la pueden poner, por favor. La idea fundamental es hablar un poco acerca del marco jurídico vigente, el cual nos permite más o menos llevar una relación con los prestadores de servicios turísticos, con otras secretarías de Estado y ver de qué forma hemos estado trabajando en los últimos años. Particularmente, es importante en esta presentación primero ubicarnos dónde está el turismo en México, saber desde el punto de vista de competitividad cómo estamos trabajando. Lo más importante en este contexto es definir, si en el caso de México, si estamos realmente en el lugar que debemos de estar o podemos estar en un mejor lugar desde el punto de vista de competencia internacional. Voy a pasar la primera lámina. En primer lugar, podemos hablar acerca de que, desde el punto de vista de flujos de turismo a nivel mundial, la OMT ha señalado claramente que la industria turística es una de las industrias que tendrán un mayor crecimiento a nivel mundial en los próximos 10, 15 o 20 años. Estamos hablando de una actividad exportadora de casi 1.600 millones de llegadas de turistas para el 2020, expectativas de crecimiento, por supuesto, por arriba de la media de crecimiento del país. Estamos hablando de tasas del 6.7 en términos de crecimiento del ingreso promedio anual y de 4.1% en términos de llegadas de turistas. Como pueden ver, en términos generales, el crecimiento que tendría esta actividad turística en los próximos años está por arriba del promedio de crecimiento del Producto Interno Bruto de cualquier país, por ejemplo, de Latinoamérica. También estamos hablando de que sigue convirtiéndose la actividad turística en una actividad de desarrollo regional fundamental. Y no es el caso, no es para menos comentar que en el caso de México se está convirtiendo en una de las principales actividades económicas del país. Y por supuesto el tema de sustentabilidad. Como ustedes saben, a nivel mundial, el tema de sustentabilidad, el concepto de sustentabilidad es un concepto fundamental. Hoy por hoy, los turistas, los prestadores de servicios turísticos, los gobiernos a nivel federal, a nivel de países, lo que están haciendo es incorporar este concepto que en otros países más desarrollados ya es un elemento fundamental y común en cualquier política pública del que se hable. Hoy los turistas, como sabemos, pues son más conocedores de la industria. Hoy tienen mejores tecnologías, tienen acceso a Internet, buscan actividades, como comentaba, relacionadas con la naturaleza, con medio ambiente, protección al medio ambiente, prefieren, por supuesto, destinos seguros. Un elemento que hemos visto en las encuestas de satisfacción al cliente es que, sin lugar a dudas, aunque un país tenga una gran oferta turística, si no ofrece seguridad, los turistas no van o van muy poco. Hay un efecto multiplicador muy interesante ahí. Y, por supuesto, buscan diversidad. Los modelos de los 70s, 80s todavía, en el que buscaban sol y playa como único segmento rentable o atractivo, ya pasó de moda.
en esta década y en las próximas tendremos que generar criterios muy claros de qué podemos ofrecer entre dos o más segmentos de mercado. Para México, en el turismo podemos apreciar claramente que es una industria fundamental para el país. Vamos a ver ahorita en términos nacionales cómo está. Promueve el desarrollo regional, por supuesto que lo promueve. Tiene una gran generación de empleo muy bien remunerada. Vamos a ver qué tan bien remunerada está. Y por supuesto genera divisas y una gran derrama económica a nivel local. Y lo pueden apreciar claramente aquellos destinos que tienen atractivos turísticos y que los están explotando en materia de segmentos de mercado. Hoy podemos decir que México está inmerso entre las 10 economías más importantes que pueden ofrecer servicios turísticos fundamentales, sobre todo porque contamos, como ya sabemos, con algunos elementos naturales. Puede ser que la naturaleza, el cosmos o Dios, quienes ustedes decidan, nos proveyeron de información muy importante, de recursos naturales, de recursos físicos, materiales, que no cualquier país tiene. Y por supuesto el capital humano. Hoy en México existe una gran tendencia de capacitación. Nos faltan algunos segmentos, pero en la mayoría hay un promedio interesante de capacitación a nivel turístico. De hecho, hay recursos muy importantes asignados para efectos de poder capacitar diferentes niveles y segmentos de la oferta turística de este país. ¿Cuál es el reto en los próximos años en materia turística? Ser líderes. Hoy estamos en 8º lugar por llegada de turistas y en 13º lugar por ingreso de divisas. El presidente ya mencionó en varias ocasiones que el propósito de esta sección es llegar al 5º lugar. ¿Podremos llegar a hacerlo? Es una buena pregunta y es un buen reto. ¿Somos prioridad nacional en el esquema de la Administración Pública Federal? Por supuesto que lo somos. Generamos un motor de desarrollo fundamental en la economía y a nivel social y, por supuesto, necesitamos ser competitivos, pero bajo un desarrollo sustentable. En el contexto internacional, la pregunta clave es, bueno, ¿por qué los turistas nos buscan? ¿Por qué los turistas llegan a México y quieren visitar a nuestro país? Aquí podemos apreciar que todavía, y espero que cambie dentro de poco, existe una tendencia muy interesante a que los turistas primero buscan sol y playa, ¿no? Tenemos Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, Puerto Vallarta, Guadalajara, Acapulco. Entonces tenemos una combinación entre sol de playa primero y ciudades coloniales, lo cual es muy importante como combinación de segmentos. Aquí la gran incógnita es qué tenemos que hacer como país para posicionarnos como un destino de sol y playa y agregados, o ir segmentando regionalmente los diferentes atractivos que tiene este país. Y es ahí la gran incógnita que tenemos que definir conjuntamente, sector público y sector privado. En el 2006, por ejemplo, el ingreso por turistas internacionales se redujo en 2.6, pero el ingreso por divisas aumentó en 3.1%. y el gasto medio por turista aumentó 8.9%. ¿Es bueno o es malo? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es mejor, tener muchos turistas o tener derrama económica? Es una pregunta que hay que hacerse, porque eso define una política pública a nivel, como comentaban hace rato, no una política de gobierno, sino una política de Estado, que permita que aunque pasen los diferentes gobiernos, se mantenga esta política. Aquí lo que estamos viendo es que está habiendo un giro muy interesante entre lo que está haciendo el gobierno federal con los diferentes actores del sector privado. Y lo que está buscando, en términos de inversión en infraestructura y de promoción, es que se están generando o orientando los recursos hacia una política que permita mayor gasto del turista. Estamos tratando de pasar de niveles de que vengan más turistas como masa, como volumen, a un turista de más calidad, que gaste más, y por eso la combinación de segmentos es muy importante, tomando como base el ancla que es sol y playa. Un aspecto fundamental es precisamente la infraestructura. Hoy, la inversión privada en el sector turístico sigue superando la meta, que como saben, y si no se los comento, a nivel sexenal es de $20,000 millones, y para el año, para forma anual, 3,300. Lo que hemos visto es que desde el punto de vista, sobre todo en este año, se ha incrementado en forma importante la inversión turística. Aquí es un tema que nos toca lidiar con el diario, es qué tan fácil es invertir en este país, considerando el marco jurídico vigente. Y lo que estamos viendo es que todavía hay muchas trabas, y estamos trabajando en forma de agenda transversal con otras secretarías, como el caso de Semarnat, para poder de alguna forma facilitar estas inversiones. Un aspecto importante también es el incremento del 34% con respecto al año pasado. Es decir,
estamos viendo una tendencia creciente a la inversión turística de este país, sobre todo ya no necesariamente en destinos de sol y playa. Y eso también lo podemos ver a través de Fonatur, que está también generando programas de desarrollo en zonas de turismo colonial. Con este avance podemos apreciar que estamos llegando a la meta anual y las inversiones se concentran principalmente en estos estados: Baja California, Jalisco, Nayarit, Campeche, Sonora y Sinaloa, con un total de 73 proyectos de inversión. En el terreno nacional, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, estamos viendo que hoy el turismo en este país representa el 8% del PIB, lo cual refleja una importante derrama económica. Y los salarios, como estábamos comentando, están por arriba 30% de la media nacional. Es decir, existe un incentivo económico muy interesante para que existan transferencias de capital humano de una rama a otra. Y se genera en este sector, gracias al sector público y privado, esta convergencia que estamos desarrollando, de casi 2 millones de empleados directos. Pues, como sabemos, en términos de lo que considera el INEGI, podemos apreciar que en términos de empleo indirecto estaríamos hablando de 4-1. Entonces, estamos viendo el efecto multiplicador social que tiene el turismo en este país. Y una muestra de que el gobierno federal ha estado, por supuesto, muy interesado en que el sector turístico crezca es el incremento por primera vez y a la única Secretaría de Estado de más del 50%. Para hacer casos es 64-63% del presupuesto 2008. Es decir, el gobierno federal está canalizando recursos para poder generar una mayor infraestructura turística. Marco jurídico vigente: tenemos las leyes, reglamentos que están de alguna forma circunscribiendo la actividad turística en este país. Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Turismo en sus diferentes facetas, la última del 92 con una modificación del 2003, la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la famosísima Ley Federal sobre Metrología y Normalización, que emite, regula y norma las normas y reglas del juego del sector turístico, el reglamento de la ley y el reglamento interno de la Secretaría de Turismo. ¿Qué estamos haciendo en materia de mejora regulatoria en el marco jurídico de este país para efectos de poder mejorar la calidad de los servicios? Pues tenemos 3 acciones concretas: facilitación, contacto con los empresarios, desarrollo de programas para que puedan invertir, para que puedan hacer mejor su trabajo, normalización, que son las reglas del juego. Hoy tenemos vigentes 8 reglas, 8 normas, que son las que nos permiten conjugar esfuerzos con el sector privado, y la parte dura, la parte de verificación y después acto de autoridad, la sanción. La parte fundamental de mejora regulatoria en este contexto pues es eliminar, modificar o crear disposiciones jurídicas que nos permitan robustecer el marco legal. Hoy existen críticas, cambios profundos en materia de normas, por ejemplo, de turismo, y lo que estamos viendo es que necesitamos actualizar prácticamente a todas. ¿Por qué? Porque la mayoría refleja las acciones de operación de los 70, de los 60, de los 80, pero no del año 2007 de adelante. Ese es un problema grave que tenemos y que tenemos que mejorar junto con el gobierno federal y el sector privado. En materia de facilitación, que es el primer elemento clave de mejora regulatoria, estamos viendo que tenemos una agenda de transversalidad que tiene que ver con la acción que tenemos con otras secretarías de Estado, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras, que nos permiten conjugar esfuerzos para efecto de poder llevar a cabo acciones concretas de mejora regulatoria. Tenemos una Comisión Ejecutiva de Turismo que preside el secretario, por ley, y esta comisión lo que hace es conjugar esfuerzos del sector público y del sector privado, antes de convertirlas en propuesta de ley. Entonces eso nos permite conjugar y que en la práctica las reglas y leyes mexicanas respondan realmente el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Federal. Tenemos el Consejo Consultivo que se crea en marzo, que se propone en marzo de este año y se espera que se ponga a disposición a fines de este año, que preside el presidente de la República. Y él claramente lo dijo: yo quiero presidir este Consejo Consultivo, que es una reunión intersecretarial en la que van los propios titulares de las secretarías para tomar decisiones de política pública. Y por último, el Proyecto Nacional de Facilitación. Este Proyecto Nacional de Facilitación lo que busca es reunir todas las inquietudes del sector privado en una agenda de trabajo, para que por tipo de grupo de trabajo o de segmento se puedan resolver en la práctica. Por ejemplo, tenemos grupos de trabajo de
turismo de aventura, marinas, cinegético, congresos y convenciones. Tenemos 11 grupos. Y esto nos permite conjugar esfuerzos entre el sector público y el sector privado. Me voy a saltar esto porque ya lo platiqué y como tengo 20 minutos, luego me dicen cuánto me falta. Okay. ¿Cuánto llevamos? Perfecto. Eso ya las platiqué. Es que ya estoy acostumbrado a que me pasan la tarjetita. Normas. Las normas son las reglas del juego. Hoy las normas a nivel país son 795 normas oficiales mexicanas. Impresionante el número, de las cuales en el 2007 el gobierno federal presentó 550 temas. Lo programado en el 2007 equivale a más del 60% de lo vigente. Es decir, se están actualizando de forma importante estas normas. Y desde el 2000 a 2007 se han publicado 352 normas. Lo que podemos ver con este esfuerzo es, necesitamos actualizar las normas porque no están reflejando el quehacer público en este país. De esas 550 normas del 2007, 16 normativamente aplican a la actividad turística. Es decir, no es una fracción muy grande, pero inciden directamente en la actividad turística de este país. No me voy a detener en todos estos elementos, nada más las comentaría. La norma 01 tiene que ver con los formatos de quejas y sugerencias, que es una de las principales quejas de los turistas en este país. Quieren quejarse y muchas veces no se puede. Entonces necesitamos ahí, por ejemplo, apretar muy fuerte porque muchos de los prestadores de servicios turísticos, en particular el hospedaje, no lo está haciendo. En segundo lugar, la norma 05 es la de operadores de buceo, que como saben implica un alto riesgo. Por eso es muy importante que esta norma esté perfectamente actualizada conforme a estándares internacionales. Tenemos la norma 06 de campamentos y paradores en casas rodantes, que como saben últimamente en este país ha crecido mucho ese segmento y está normado por la norma 06. La norma 07, el famoso seguro de responsabilidad civil, que es fundamental para poder responder en términos del hospedaje todas aquellas vicisitudes y cosas, accidentes y demás que suceden en los hoteles y que muchas veces por no contar con ese seguro el costo se traslada directamente al turista. Tenemos después la norma 08, que es la norma de guías generales, que es una norma muy, le llamaría, compleja en términos de su operación, porque estamos aquí viendo, y lo vemos casi diario, el problema de los guías generales, de cómo se deben de capacitar y trabajar en sitios arqueológicos de zona federal. La norma 09 se refiere a los guías de turistas especializados, que tienen que ver más con esta parte de los segmentos de mercado, y en particular con turismo de aventura. La norma 10 tiene que ver con los contratos de los prestadores de servicios turísticos, que muchas veces no llevan los elementos fundamentales. La norma 010 y la norma 011, que son los contratos y seguridad y operación de los prestadores de turismo de aventura, estamos trabajando conjuntamente con Profeco, para efecto de que podamos verificar en forma conjunta este tipo de normas. Entonces ahí existe una relación intersecretarial, intergubernamental entre las dependencias. Pasamos al tercer elemento, que son los acuerdos de verificación. Aquí podemos apreciar que del total de acciones de verificación que estamos desarrollando este año, por ejemplo, más de 10,000, 9,600 son preventivas. Entonces, la política pública del gobierno federal en materia de verificación en el contexto turístico trata de ser más preventivo que correctivo como política pública. Necesitamos un nuevo marco jurídico, un nuevo reglamento y normas que nos permitan dinamizar la actividad de este país en materia turística. Las preguntas que tendríamos que hacernos es qué tipo de turistas queremos atender, ¿no? ¿Queremos turistas mochileros o queremos turistas de un gasto importante por segmento de mercado? Necesitamos ese cambio de marco jurídico, consideramos que sí es importante. La pregunta es, ¿y qué tipo de organizaciones tenemos que desarrollar? ¿Es suficiente con un Fonatur, con un Consejo de Promoción Turística de México y con un sector como está ahorita conformado como una estructura tradicional de la burocracia mexicana? ¿O tiene que actualizarse como en otros países, hacer por ejemplo un centro de desarrollo integral, centro de desarrollo turístico o de profesionalización? Son de las cosas que actualmente buscamos en términos de poder mejorar el sector turístico. Lo que sí es un hecho es que el nuevo marco jurídico, en términos de facilitación, normalización, verificación, tiene que ser eficiente, tiene que tener una responsabilidad social muy importante, es decir, cuidar al turista, y tiene que haber una concurrencia. ¿Por qué? Porque hoy vemos
que en términos de la Ley Federal de Turismo existen a veces contradicciones entre lo que hace el gobierno federal, los estados y los municipios. Rápidamente podremos ver la evolución de la Ley Federal de Turismo, que es muy interesante. La Ley Federal de Turismo en los 49 por ejemplo, fomentaba el turismo de élite. ¿Por qué? Porque estaba basado en un desarrollo industrial, que como ustedes saben era un desarrollo en el que había ciertos grupos que tenían cierto tipo de ganancias especiales, no era un turismo masivo. Después, en los 60 y 70, 2 minutos, no sé qué resumir, se genera un turismo masivo, en los 80 un turismo exigente, porque ya tiene conocimiento de lo que está desarrollándose, y por último, en los 90, con la nueva Ley Federal de Turismo, un turismo segmentado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque la competencia externa a nivel mundial nos está invitando y obligando a cambiar de modelo en términos de un marco jurídico adecuado. Hoy tenemos la industria turística que es madura, no es una industria en México nueva de 10 años o 15, es de 40, 50 años prácticamente. Por lo tanto, necesitamos plantear varios elementos a nivel de estrategia. Que tenga competitividad, que beneficie al turista y que por supuesto tenga un enfoque sustentable. Esa es la parte más importante porque de ello va a permitir que podamos incorporarnos a aquellos segmentos que hoy el mercado internacional está demandando. ¿Por eso terminaría? Muy amable, gracias. Estoy disponible para cualquier pregunta. Bueno, voy a presentar a los tres expositores y hago el resumen al final. Tengo ahora, me quedan por presentar a dos presidentes. Por un lado está el presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Michoacán, que es el amigo José René Olivo Campos, con quien he coincidido además en múltiples eventos académicos, tanto dentro y fuera de México. Él es doctor en Derecho por esta universidad, la Universidad Autónoma de México, investigador nacional en el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, es profesor titular adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, profesor de la maestría en Derecho en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, coordinador y profesor del doctorado en Derecho y de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. Hasta el momento tiene publicados 6 libros, es autor de 10 capítulos en libros, ha publicado 50 artículos en revistas especializadas, fue director y editor de la revista de Estudios de Derecho y Ciencias Sociales, ha participado en distintos foros académicos internacionales como ponente y conferencista que se han celebrado tanto en México como en otros lugares de América y Europa, es miembro fundador de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo en el capítulo de Michoacán y, como ya les había dicho antes, del Colegio de Ciencias Políticas y Administración de Michoacán, y nos va a hablar sobre el tema de la coordinación turística intergubernamental, los límites y desafíos del turismo municipal. Muchas gracias. En primer término, quiero expresar mi reconocimiento a esta labor tan destacada que hace mi maestro, el doctor Jorge Fernández Ruiz, y mi agradecimiento por hacerme esta invitación nuevamente a este congreso tan importante en nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, y desde luego en este Instituto de Investigaciones Jurídicas que nos honra en participar. Este tema que pretendo exponer o reflexionar con ustedes, básicamente se trata de los límites y desafíos del turismo municipal. Una visión desde el municipio que el objetivo de mi trabajo es plantear una estrategia que pueda contribuir a que los municipios estén en condiciones de constituirse en un ámbito de gobierno capaz de responder a las necesidades de su población en materia turística y, desde luego, ser promotores del desarrollo en ese ámbito.
A pesar de que el turismo adquiere una dimensión relevante a escala mundial y nacional, los municipios no juegan un papel importante para su promoción y desarrollo, como lo estableceré enseguida. En el contexto mundial se ha presentado que es una expansión importante la actividad turística. Algunos indicadores que ya han venido señalando nos dicen que efectivamente esta tendencia se manifiesta acelerada. El gasto generado en el turismo internacional fue del orden de 800,000 millones de dólares en el año 2002. El turismo mundial comprendió el 40% del comercio mundial en servicios y, sin duda alguna, la participación del turismo en el PIB internacional conservadoramente es del 5%. México se inscribe en el turismo internacional con una importante participación, pero con tendencias que no se manifiestan siempre al alza. Aquí los indicadores que acaban de señalar, bueno, aquí nos muestran cómo la participación del Producto Interno Bruto en 2000 era del 8.9%. En el 2006 es del 8%. Ha decrecido. El ingreso por turistas internacionales se reduce al 2.6% en el 2006. Entonces no deja de ser una actividad significativa, generó 1.9 millones de empleos este sector tan importante. En México, los municipios no son ajenos a la actividad turística que se produce en el área internacional y nacional. Son actores fundamentales para regir su desarrollo, pues es ahí donde se asientan los centros turísticos. Aunque esto pareciera más utópico que real, ante la poca o nula capacidad que tienen los gobiernos municipales para atender dicha actividad, que ha quedado prácticamente a cargo del gobierno federal y de los estados, con una participación municipal que resulta más receptora de las decisiones políticas de dichos órdenes de gobierno. En los 2.436 municipios no se tienen las mismas variables de crecimiento de la actividad turística aludidas anteriormente, tanto en el ingreso, producto, generación de empleos, inversión, infraestructura, gasto turístico, oferta de servicios, entre otros, debido a los desequilibrios municipales generados por el centralismo del Estado mexicano en materia turística. Esto se puede ilustrar de manera cualitativa de la forma siguiente. Al considerar la oferta hotelera de 55 centros turísticos seleccionados, el 71.1% de ellos se concentra solo en 15 ciudades. Esto significa que 27.3% de las localidades con vocación turística concentra 7/10 partes de la oferta hotelera. 5 grandes ciudades concentran el 56% del total de habitaciones en centros urbanos: el Distrito Federal, Quintana Roo, Jalisco, Veracruz y Guerrero. En tanto, los municipios con destinos turísticos, al contar con ciudades arqueológicas, centros de playa, enfrentan problemas de crecimiento de un comercio informal que afecta al turismo al grado tal que produce la sensación de inseguridad, mala imagen y en cierta forma hostilidad sobre los visitantes nacionales o extranjeros. El crecimiento turístico conducido por el gobierno federal ha dado por resultado un modelo ambivalente y asimétrico, que tiene por base el desarrollo de proyectos turísticos en municipios con grandes urbanizaciones de playa, inversiones hoteleras, obras de infraestructura, en tanto la gran mayoría de los municipios carecen de desarrollo turístico, a pesar de contar con amplias posibilidades de aprovechar los recursos naturales y culturales de que disponen con vocación turística. Dicho modelo turístico ambivalente y asimétrico que caracterizan a los municipios enfrentan algunos aspectos que voy a destacar para ser modificados. Uno, la primera, normatividad legislativa insuficiente,
Los municipios no disponen de la facultad exclusiva en materia turística. Al no preverlo el artículo 115 constitucional, se deja a la legislatura de los estados en última instancia para determinar otros servicios en el que pueda considerar al turismo, que conforme a la fracción tercera de dicho artículo, los congresos del estado establecerán conforme a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Las legislaturas de los estados han hecho poco para ampliar las competencias de los municipios en México. En su mayoría, solo se han concretado en adaptar las disposiciones constitucionales del artículo 115 sin ir más allá de una reforma municipal. Las legislaturas estatales no han determinado en términos legales qué son las condiciones de territorialidad y socioeconómicas, ni las capacidades administrativas ni financieras, que sirvan de criterio para desarrollar un sistema competencial municipal. Esto tampoco se ha dado en materia turística. Un segundo aspecto es que existen débiles relaciones intergubernamentales. El escenario de constituir relaciones intergubernamentales de cooperación entre los tres órdenes de gobierno está dado por las facultades constitucionales coincidentes en materia turística que se prescriben en el inciso K de la fracción 29ª en el artículo 73 constitucional, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia turística, señalando las bases generales de coordinación entre la Federación, los estados y municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y privado. Esto plantea que el desarrollo turístico del país se realice por los distintos órdenes de gobierno, así como los actores que intervengan en dicha actividad. Sin embargo, esta actividad o esta normatividad cooperativa constitucionalmente prevista dista mucho de constituirse en factible desde la perspectiva de los municipios. Es decir, los municipios no se encuentran en condiciones de decidir el rumbo de las políticas públicas con los órdenes del gobierno federal y estatal y con los actores involucrados en la actividad turística. La interlocución de los ayuntamientos que pueda darse con los órdenes del gobierno federal o estatal se encuentra predeterminado por las leyes federales, los programas y los procedimientos administrativos en los cuales no intervienen para su diseño y definición de políticas. Por ejemplo, en la Ley Federal de Turismo se consigna en el artículo 17 que la Secretaría de Turismo, dependiente del Ejecutivo Federal, puede celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y con los municipios para formular y ejecutar programas turísticos locales. Pero deberán estar acordes al programa sectorial turístico del gobierno federal y en general promoverá la planeación, programación, fomento y desarrollo turístico en forma armónica conforme a las disposiciones de dicha ley. La forma de coordinación será a través de la Secretaría de Turismo Federal y por los conductos de los órganos turísticos que crean los estados y municipios. En términos de dicha Ley Federal de Turismo, para que existan acuerdos de coordinación con los municipios, se les sujeta lo establecido a las políticas federales que se fijan en el programa sectorial turístico, a las disposiciones que fija la propia Ley Federal de Turismo y se determina a través de los órganos de gobierno municipal exprofesos que se creen para que atiendan el turismo. En este plano, la gran mayoría de los municipios no cuenta con una dependencia de turismo. Solo municipios donde se asientan en las capitales de los estados y los grandes centros turísticos cuentan con una Secretaría de Turismo municipal o con un órgano que es Dirección de Turismo. Por ejemplo, como es el caso del gobierno del municipio de Morelia, del estado de Michoacán, tiene una Secretaría de Turismo. O en el municipio de Acapulco se tiene una Dirección de Turismo. Sin embargo, en lo general se puede establecer que la mayoría de los municipios carecen de una estructura orgánica de su administración pública para que realicen la gestión y que establezca los vínculos de la coordinación intergubernamental y por lo tanto se definan las políticas públicas que se están planteando. Un tercer aspecto es que hay una deficiente estructura o infraestructura y de recursos. La infraestructura básica para recibir turísticas es insuficiente o inexistente en la mayoría de los municipios de México. Existen limitados recursos financieros
para el desarrollo de infraestructura y cuando existen recursos, las prioridades de inversión no son analizadas desde la perspectiva del desarrollo municipal. Es analizada desde la perspectiva y desde la visión federal y de los estados cuando tienen una gran capacidad de gestión para atender ciertas prioridades de la propia entidad federativa. Los recursos económicos con que cuentan la mayoría de los municipios del país que realizan proyectos de inversión es difícil. Más del 80% de los municipios canaliza el 78% de sus recursos a gastos administrativos y a pago de la deuda pública. Y los gastos para llevar a cabo proyectos de obras públicas y fomento para el desarrollo es del 22% en promedio. Entonces, lo cual es escaso, y si se tienen en cuenta los múltiples requerimientos de los servicios públicos que deben prestar a la población, pues prácticamente el sector servicio no se atiende. Un cuarto aspecto que me parece importante, hay otros, pero voy a reducir por considerar el tiempo, es la falta de personal capacitado y idóneo. Los mandos medios y superiores de la administración municipal no cuentan con personal idóneo, con experiencia, conocimientos, capacidades y aptitudes para llevar a cabo proyectos de desarrollo turístico. Se carece de un servicio civil de carrera en todos los municipios de México. Se observa un constante relevo del personal de los mandos medios y superiores cada trienio y por lo tanto el perfil de los funcionarios municipales, conforme a los últimos datos disponibles, se observa que menos del 40% de los funcionarios tiene una licenciatura. Entonces hay una deficiencia grave. Entonces, en este contexto, resulta indispensable identificar estrategias que permitan fortalecer al gobierno municipal en materia turística, que implique el desarrollo de un nuevo esquema de relaciones intergubernamentales más equilibrada, en el que el gobierno municipal tenga la posibilidad de constituirse en interlocutor en áreas de acción turística bien definidas y si se considera la visión municipal para gobernar y para impulsar dicho sector. Desde esta perspectiva, es conveniente fortalecer los municipios en 4 vertientes, que a mí me parecen importantes. La primera, vinculados a las instituciones democráticas en las que se considera la más amplia participación en los asuntos políticos turísticos, a fin de solventar conjuntamente las múltiples exigencias municipales en las que se dé participación y se tome en cuenta efectivamente las propuestas de los municipios en materia turística para la formulación de los planes nacionales y estatales, de tal forma que no se limite al municipio a su plan municipal de desarrollo, lo cual permita constituirse al municipio en un centro de decisión y no de recepción de programas. El segundo aspecto es vigorizarlos en los procesos de descentralización del federalismo que le confiera atribuciones exclusivas y específicas en materia turística, recursos no condicionados y decisiones autónomas, para que sean competentes para actuar en todos los campos de interés ciudadano, que incluye los cambios necesarios locales con vocación turística. Tercero, sustentados en relaciones intergubernamentales basadas en el respeto, la equidad y la colaboración del municipio hacia los otros órdenes de gobierno, y con el consenso ciudadano para responder a las exigencias presentes y futuras desde la formulación y ejecución de las políticas públicas desde la visión municipal. Y cuarto, en el ámbito municipal, formular e implementar la profesionalización del servicio civil de carrera en materia turística, a fin de desarrollar proyectos y programas con visiones de corto, mediano y largo plazos, a efecto de vincularse a los programas estatales y nacionales en función de sus características y de sus exigencias locales. Estimamos que desde esta perspectiva puede generarse efectivamente acciones de desarrollo turístico municipal, que finalmente es a partir de su ámbito territorial en que se encuentran asentados los centros turísticos de importancia crucial que reporta ingresos, divisas y mejor producto nacional. A partir de una actividad turística relevante, hay que reactivar y superar la problemática asimétrica y ambivalente que se vive en el turismo.
Yo creo que el centralismo genera una vida improductiva, como lo estamos observando. Y esto se puede comprobar con la reducción de la competitividad que vive México en el escenario internacional. Pues muchas gracias. Muchas gracias al Campos, que nos ha presentado una visión sobre la propuesta que él tiene, más allá de hacer solamente un diagnóstico, la propuesta que tiene sobre el tema del turismo a nivel municipal, que luego vamos a hacer un resumen muy breve de él. Y ahora vamos a pasar al tercer de los expositores, que es el doctor José Guillermo Vallarta Plata, abogado egresado de la Universidad de Guadalajara, es doctor en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU en España, académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Como les había dicho anteriormente, es también presidente del Instituto de Administración Pública de Jalisco y es autor de varios libros y artículos. Queda en la palabra para hacer su exposición. Muchas gracias, buenas tardes. Jorge, muchísimas gracias, doctor Jorge Fernández Ruiz, por tu bondadosa invitación, y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes algunas inquietudes. Me voy a permitir dar lectura de la introducción del trabajo que dejo a su consideración para entrar en materia. Hace unos cuantos meses tuve la oportunidad de ser ponente en un seminario celebrado en la ciudad de Valladolid, España, en donde se analizó la problemática de turismo y desarrollo sustentable en el medio rural. Lo anterior me motivó a hacer una investigación del tema en México, por lo que muchos de los conceptos entonces vertidos son parte de este trabajo, derivados de esa investigación que tantas inquietudes me produjo. México es un país con enorme potencial turístico. Además, esta actividad en el mundo globalizado que estamos viviendo tiende a ser el pivote más importante y consistente de nuestro desarrollo como país. Hago una breve paréntesis. Me llamó la atención la exposición del doctor Jaime Rodríguez Arana, expresidente del Instituto Nacional de Administración Pública de España y profesor de Derecho Administrativo de La Coruña. Y él hablaba de que dos factores han sido muy importantes en el desarrollo de España, hoy una de las primeras 10 economías en el mundo. España se desarrolla gracias al turismo y a la agricultura. Y sin ser un país agrícola, turísticamente hablando tiene un enorme potencial. Y apuesta España en estas dos actividades productivas todo su desarrollo. Y ahora es una de las principales economías en el mundo. Esto es sumamente importante para tomarlo en consideración. Nos queda muy poco tiempo para explotar y acabarnos los recursos no renovables, también lo escuchamos esta mañana, conforme a los cuales hemos sustentado nuestro desarrollo. Además, tampoco debemos inventar nuestra economía en la remesa de dólares de nuestros connacionales que trabajan en los Estados Unidos de América. Esta cruda realidad debe movernos a revalorar uno de nuestros principales recursos que merece ser cuidado y tratado con seriedad y profesionalismo. El turismo debe convertirse en el dínamo de nuestro desarrollo. Por eso mi trabajo se orienta en tal sentido, privilegiando las herramientas modernas para proyectar un plan de acción, esto es, la planeación democrática y el desarrollo sustentable, como elemento sine qua non de un proyecto turístico moderno e innovador. Y ahora sí desarrollo en el poco tiempo que dispongo estos conceptos. Planeación democrática y desarrollo sustentable. Lo hemos escuchado todo el día. Todo el día hemos escuchado el concepto de desarrollo sustentable, pero no sabemos qué es el desarrollo sustentable, en qué se basa, en qué se consolida. Debo decirles que el concepto de desarrollo sustentable surge apenas hace unos cuantos años. En 1987, en la Organización de las Naciones Unidas. Y voy a leer algo del trabajo. Hablar de desarrollo sustentable, referirnos a una de las cuestiones más recientes que han llamado la atención de la comunidad internacional. El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades
de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Según el jurista griego Michael de Clercq, el desarrollo sustentable coincide en la conservación y recuperación, cuando ésta sea necesaria, del adecuado capital natural para promover una política cualitativa de desarrollo, y las inclusiones de criterios medioambientales, culturales, sociales y económicos en la planificación e implementación de las decisiones sobre el desarrollo, tanto públicas como privadas. De lo anterior podemos deducir que el desarrollo sustentable implica un modo sustancial en la forma de considerar el desarrollo. El desarrollo sustentable entonces no es nada más los criterios medioambientalistas, no nada más es la protección de nuestra ecología y del medio ambiente que circunda a un posible proyecto turístico, hablando precisamente del tema que hoy nos ocupa. No, el desarrollo sustentable es algo más importante, es algo más completo, es algo más consustancial a un desarrollo que ahora se le llama en el derecho administrativo moderno derecho integral o desarrollo integral. Miren ustedes, en la mayoría de los países se encuentra un criterio uniforme en torno al concepto sustentabilidad. Implica valores compartidos en materia de nutrición, salud, educación, seguridad, vivienda, recreación y deporte, cultura, Producto Interno Bruto, acceso a la justicia, derechos humanos, reducción de la pobreza, equidad. Es decir, es un concepto integral en torno al desarrollo social, a la economía, a la riqueza, a la productividad, pero también a los valores del derecho, a los valores humanos. En conclusión, el desarrollo sustentable debe opcionar en torno a los valores atribuibles a la conservación de la naturaleza, dentro de las prioridades a alcanzar por una nación a través de una ecuación de bienestar que fija ponderadores a distintos aspectos del desarrollo, a saber, nivel de vida, consumo per cápita, condiciones de vida y estado del medio ambiente. El desarrollo sustentable quedó, pues, definitivamente consagrado en el llamado Informe Brundtland, en honor de la doctora Gro Harlem Brundtland, que fue quien convocó a esa Comisión Internacional para el Desarrollo. Después se consolida en la reunión de Río, posteriormente en Nueva York en la reunión Río +5 y finalmente en Copenhague en el 2002, en donde ya se llega a un concepto más elevado del concepto sustentabilidad para llevar el concepto de desarrollo integral. Este es el desarrollo sustentable, esto es de lo que nos han estado hablando, es decir, la posibilidad de crecer en forma equitativa con la naturaleza, preservando los valores de la naturaleza, propiciando un desarrollo a futuro que no sea un desarrollo nada más de unos cuantos años, no nada más es ir a talar un bosque y acabarnos con la riqueza en 5 años y dejar el bosque a sus propios recursos, a que vuelva a forestarse por sí mismo, sino que entrar en un proyecto de sustentabilidad implica todas las condiciones para que ese bosque se regenere, para hacer una plantación adecuada, para hacer la plantación de los recursos que son propios a esa región, es decir, los árboles adecuados, para establecer las industrias, para establecer la vivienda, las escuelas, es decir, todo un desarrollo que propicie el desarrollo económico de la región sin afectar la naturaleza. Eso es el desarrollo sustentable para el turismo. Tenemos entonces un mar de posibilidades para que nuestro país entre de lleno al desarrollo sustentable en materia turística. Otro elemento, la planeación democrática. Planeación democrática implica un paso más allá del concepto de planeación que los administrativistas lo tienen muy bien determinado. El Estado es quien planifica por excelencia las actividades propias de su desarrollo, del desarrollo de su nación, de su territorio, de su entorno. Es entonces el principal planificador y el principal desarrollador y quien tiene la obligación de establecer los criterios que se llaman políticas públicas. Si no se establecen los criterios adecuados y las políticas adecuadas, la planificación que no es democrática, como es la que llevaba este país hasta antes del año 2000, en donde no había necesidad de una planeación democrática. El Estado tenía controlado y tenía articulado todos los hilos
de los movimientos económicos, políticos y sociales del país. No había necesidad de una planeación democrática. A partir de que termina una hegemonía política y que entra con una pluridiversidad política en la administración pública, con diferentes partidos en el poder, en los 3 niveles de gobierno, en ese momento es obligación del Estado mexicano adoptar la planeación democrática como un elemento fundamental del desarrollo del país. Si no, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente lo que no pasó con el proyecto más importante del sexenio anterior, en la obra más importante del gobierno de Fox, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Por no contar con una planeación democrática adecuada, el proyecto más importante se dio al traste y el que sale perjudicado al país. En materia turística es fundamental la planeación democrática, en donde los actores de la economía y de la sociedad interactúen, se integren, gobierno federal, gobiernos de los estados, lo decía ya José René Olivos, los municipios del país, los ejidos cuando impliquen el suelo, sea un suelo ejidal o un suelo comunitario, la inversión privada, los capitales internacionales, es decir, debe de ser una interactuación en donde todo se integre para lograr potenciar el desarrollo turístico o el desarrollo de una región determinada. Estamos viviendo un caso que por poco y se nos va de las manos. El proyecto más importante, se puede decir, del sexenio de Calderón. La punta en Ensenada, que se llama Punta Coronet, a 130 kilómetros de Ensenada, una inversión de más de 4.300 millones de dólares para hacer el tercer puerto más importante del mundo en ese lugar, captar los contenedores que vienen de Asia rumbo a Estados Unidos y hacer una escuela de ferrocarril que vaya desde Punta Coronet hasta la frontera con los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es un proyecto de enorme envergadura que por poco y se va de las manos si no se hace la planeación democrática adecuada, integrando a todos los elementos, que en este caso es Minera Lobos, son los ejidatarios, son los posibles trabajadores que van a estar precisamente en esto, y crear un desarrollo integral en torno a lo que es el verdadero desarrollo sustentable, en torno a ese megaproyecto de un enorme puesto que se está consolidando. Segundo elemento entonces a considerar es el desarrollo, la planeación democrática debe de ser fundamental para el proyecto turístico que estamos planeando. Políticas públicas sería el tercer elemento más importante. Las políticas públicas implican la necesidad de que el gobierno de la República, con un principio de subsidiariedad, lo dijo ya el doctor Héctor Fix Fierro esta mañana, el artículo 73 fue reformado en el 2003, creando la actividad concurrente en materia turística, es decir, los famosos derechos concurrentes. ¿Hacia quién? Hacia las entidades federativas y los municipios. Nosotros somos un esquema federal, lo decía Jaime Rodríguez Arana, España es un sistema de competencias autonómicas. Nosotros tenemos que integrarnos en ese Plan Nacional de Desarrollo, pero con el concepto de integrar a todos los sectores y los factores del desarrollo turístico nacional. Las políticas públicas deben de orientarse a que se privilegie la actividad turística como la actividad por antonomasia de nuestro país, la actividad número 1. Debemos de orientar un proyecto a largo plazo en donde el turismo sea el eje del desarrollo. Para eso, con el principio de subsidiariedad, con el principio de planeación democrática y estableciendo los nuevos mecanismos de participación, de crecimiento y de desarrollo. A eso estamos obligados. Y me voy a permitir dar lectura rápidamente también a otros aspectos importantes. En la perspectiva del desarrollo integral de nuestro país, el turismo es una de las actividades que reúne más bondades para ser un factor que potencie la economía nacional. Es indudable que las características físicas y posibilidades de desarrollo de nuestra geografía
aunado a los elementos culturales, poblacionales y de infraestructura existentes, nos llevan a pensar que tenemos un enorme potencial turístico a desarrollar. Sin embargo, el desarrollo de la actividad turística no puede darse de manera fortuita o unilateral por parte de los interesados en su desarrollo. El sector público, integrado por el gobierno federal, entidades federativas y municipios, deberán de actuar con un sentido de orden y de responsabilidad, privilegiando el principio de subsidiariedad, pero unidos en torno a políticas públicas que posibiliten un adecuado y moderno proyecto de un desarrollo integral turístico del país. El gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de articular un proyecto que nos permita orientar adecuadamente la inversión pública y la privada a un proceso articulador de la actividad turística nacional. En el capítulo de planeación democrática insistimos en la necesidad de que la administración, en este caso el gobierno federal, encabece un proyecto que abarque la problemática y las posibilidades reales del turismo a nivel nacional. Hablar en esas condiciones de la planeación democrática enfocada al desarrollo turístico implica necesariamente la acción conjunta de la administración pública en comunión directa con la sociedad. La planeación democrática así concebida deviene en un conjunto articulado de procesos, planes, programas, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico, ambiental, etcétera, así como de mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre la administración y organismos sociales y privados que se interrelacionan entre sí para ejecutar acciones de planeación para el desarrollo sustentable del país y sus regiones. Esto que estoy hablando, fíjense qué curioso, lo acabo de leer anoche en un periódico de circulación nacional, periódico Reforma, que tiene el norte del país y Mural en Jalisco. Y el presidente de la Concanaco Servitur, que es el señor Antonio Mabuf Sarkis, está planteando precisamente, palabras más, palabras menos, la necesidad de políticas públicas en torno al desarrollo sustentable, privilegiando al turismo como la actividad más importante en el trabajo de este país. Termino rápidamente con las conclusiones para estar dentro de tiempo, que son muy breves. El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, para resaltar lo que ya dije, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo sustentable incide con la inclusión de criterios medioambientales, culturales, sociales y económicos en la planificación e implementación de las decisiones sobre el desarrollo tanto públicas como privadas. En esa virtud, el desarrollo sustentable implica un modo sustancial en la forma de considerar el desarrollo. Comprendemos la importancia de la planeación democrática para lograr el desarrollo integral de las regiones y sus municipios, partiendo de la base que ésta comprende un conjunto articulado de procesos, planes, programas, acciones e instrumentos de carácter social, político, económico y medioambiental, así como mecanismos de concertación, coordinación y cooperación entre la administración y organismos sociales y privados, que se interrelacionen entre sí para ejecutar diversas acciones de planeación que tiendan al desarrollo sustentable de la región. En lo que ve al turismo, se deberá opcionar por la profesionalización del sector y el involucramiento de la sociedad y de los entes locales en la implementación de planes democráticos de desarrollo regional que motiven el desarrollo de zonas rurales marginadas, los cuales sean susceptibles de proyectar un crecimiento sustentable merced a los atributos de su medio ambiente, su riqueza y su entorno. México requiere ordenar prioritariamente un plan nacional de desarrollo, privilegiando al turismo como la actividad más importante que pivote el desarrollo nacional. En consecuencia, se deberá implementar un proyecto nacional turístico basado en la planeación democrática y en el desarrollo sustentable, posibilitando que la inversión pública y la privada se reencuentren en un proyecto integral que potencie la actividad turística del país. Muchas gracias.
Bueno, agradecemos al doctor José Guillermo Vallarta Plata por su importante conferencia. Básicamente las tres ponencias se resumen en lo siguiente. El doctor Benjamín Díaz y Díaz, cuando habla de la mejora regulatoria y calidad en el servicio de turismo, está planteando en definitiva que hay que mejorar para lograr una mayor competitividad, mejores beneficios al turismo y la sustentabilidad, tema con el cual coincide con la mayoría de los autores que le precedieron, de los expositores que le precedieron en el transcurso de la mañana. El doctor José René Olivo, cuando habla de las coordinaciones turísticas intergubernamentales y lo enfoca desde el punto de vista del turismo municipal, nos habla de la importancia que tienen como actores fundamentales del turismo los municipios, porque realmente es en el ámbito local donde se lleva a cabo la actividad turística. Pero en definitiva, él destaca que si bien los municipios son un importante elemento para el desarrollo turístico, no tienen tienen el potencial, pero no cuentan con las herramientas, con los instrumentos necesarios para lograr efectivamente que el turismo que se va a llevar a cabo en su ámbito territorial se logre de una manera adecuada. Y por eso plantea las siguientes modificaciones. El régimen jurídico dice que es insuficiente, por lo cual se debe fortalecer a los municipios a nivel institucional desde el punto de vista de la participación democrática. Señala las debilidades en las relaciones intergubernamentales y plantea que se debe vigorizar la descentralización en materia turística. Plantea que existe una deficiencia tanto en infraestructura como en recursos financieros y plantea además que se deben de implementar las relaciones integrales de cooperación y de equidad y por último señala que existe una falta de capacitación idónea en el manejo de la actividad turística por parte de los funcionarios civiles que trabajan en los municipios, por lo cual plantea también que se deben formular políticas e implementar un mejoramiento en la carrera turística municipal. Y el doctor José Guillermo Vallarta Plata, en su enfoque sobre el turismo y el desarrollo sustentable en el área rural, destaca tres planteamientos fundamentales: la planeación democrática, el desarrollo sustentable y las políticas públicas. Una vez que nos desarrolla el origen de esta expresión de desarrollo sustentable, que parte de la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1987, y nos lo ratifica en sus conclusiones, nos dice que el desarrollo sustentable no solo debe satisfacer las necesidades actuales de la población, sino que no debe comprometer el desarrollo de la satisfacción de las necesidades futuras. Por ello plantea que este es un concepto que debe ser integral y global para lograr un crecimiento y un desarrollo a corto, mediano y largo plazo, porque en definitiva lo que está comprometido aquí, agrego yo porque esto no lo dijo él exactamente así, es garantizar el desarrollo de la dignidad humana en definitiva, y esto no es un problema de la generación actual sino de las que vienen en el futuro. La planeación democrática, como segundo aspecto, lo señala él, dice que corresponde participar a los actores económicos, sociales y políticos, quienes deben interactuar para lograr el desarrollo turístico y la satisfacción del interés general, y por ello plantea la necesidad de una planeación nacional a nivel de turismo. Esto de alguna manera aborda dentro de las tesis que tienen que ver con el marco de eso que hoy en día se conoce como la gobernanza, donde los actores económicos, sociales y políticos participan entre sí para lograr establecer cuáles son los objetivos que a largo y mediano plazo le van a permitir alcanzar un desarrollo adecuado a las necesidades que tiene la sociedad. Y el tercer aspecto, que es el de las políticas públicas, donde él lo plantea de la siguiente manera: dice que el gobierno federal, con base en el marco de la Constitución Política Mexicana, debe actuar en el marco de la subsidiariedad frente a los actores políticos fundamentales, los actores políticos no territoriales fundamentales, donde los municipios tienen un papel importante que destacar. Como se puede ver, hay un hilo conductor entre las tres exposiciones que hemos escuchado esta tarde. Y bueno, creo que con esto resumo en esencia cuáles son las conclusiones cuyas ponencias tendrán posteriormente a sus manos. Solo me resta invitarlos para mañana a las 9:30 de la mañana, cuando continuaremos con el segundo día de la jornada y los aportes importantes que nos van a hacer los expositores de mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias. Víctor, al contrario.